Hola, espero y todos ustedes se la estén pasando de maravilla. El día de hoy les publico el segundo capítulo de esta teoría, espero y lo disfruten. Antes de comenzar, me gustaría comentar que yo no soy el autor de esta teoría, voy a dejar el perfil de fanficción del autor dentro de la descripción de este vídeo junto a una pequeña sinopsis de la historia, lo único que verdaderamente me pertenece son los audios y la traducción. Sin nada más que agregar, se despide su amigo Shunshin no Kazama. Dentro vídeo. XXXXX. Robar mi dios del trueno capítulo segundo, el dios de Shinobi. Vendajes estaban por todas partes. Naruto se sintió como una momia envuelta en lino, con una tela blanca entrecruzada sobre su rostro, su frente y haciéndole cosquillas en el cuello. Su respiración era corta cuando se dio cuenta de que su pecho también estaba sujeto por vendajes apretados, sus manos atadas con tanta fuerza que ni siquiera podía mover los dedos. Dejó escapar un débil gemido de dolor cuando su más mínimo movimiento envió una punzada de agonía por su columna. Cuando trató de tener una idea de dónde estaba, sus ojos se negaron a abrir, los párpados pesados como nunca antes. Forzándolos con un esfuerzo de voluntad, luchando contra su cuerpo todo el camino, solo envió una ola de dolor fresco junto con el destello cegador de la vista momentánea. No tenía que ser un genio para darse cuenta de que se había metido en serios problemas. Probablemente estaba en el hospital de Konoha, pensó Naruto para sí mismo, no era la primera vez que terminaba aquí, y probablemente tampoco la última. Si todavía hubiera estado afuera, le habrían llegado muchos más sonidos, lo que significaba que alguien tenía que haberlo rescatado de cualquier estúpido truco en el que se había metido ahora. Por una vez, aparentemente se había lastimado. Solo había un frío y profundo silencio, y el doloroso pulso de su propio corazón, y ninguno de los dos estaba ayudando. ¿Cómo terminé lesionado? Todo estaba borroso, sus últimas pesadillas todavía jugaban en su cabeza, imágenes distorsionadas volvían a él. Había habido una batalla, una que había visto a menudo en sus peores sueños. Una batalla en la que vio morir a sus padres, incapaces de cambiar las cosas, cayendo ante el poder de Kurama. Como tantas veces, la bestia enloquecida lo había ensartado cuando intentaba salvar a su madre. Tenía que haber sido un sueño. Delirio, alucinaciones febriles. Pero, ¿cómo se había lastimado? Su mente volvió al día anterior, a Konohamaru. Ese chorro, aunque ya no, en realidad, estaba creciendo demasiado rápido para su gusto. Cierto, iba camino a encontrarse con la anciana Tsunade, y lo había estado esperando con ansias, por una vez. Tenía la esperanza de mostrar su técnica más nueva, un rango ese que solo otra persona había conocido, Liraisin. Entonces. Dolor. ¿Había estropeado esa técnica? La conclusión de que de alguna manera había logrado lastimarse en su intento, justo enfrente de los ojos de Konohamaru Tsunade, era inquietante. Se estremeció ante la idea, resolviendo que pronto saldría de esta cama y le diría a su antiguo alumno y rival que todo estaba bien. Nunca necesitó mucho tiempo para recuperarse, de todos modos. Naruto trató de abrir los ojos de nuevo, encogiéndose por el dolor punzante, con la esperanza de mover algo, cualquier cosa. Brevemente, le preocupaba que pudiera haber dejado algunas cosas atrás en su tonto intento de forzar a Liraisin por la fuerza bruta. Se imaginó una imagen inquietante de Konohamaru mirando una pierna amputada, todavía chorreando un charco de sangre, mientras el resto de él estaba en otro lugar. Sus pulmones trabajaron y protestaron contra sus respiraciones rápidas y llenas de pánico y desvió su atención de tales escenarios de horror. Después de unos largos minutos de pánico, sintió que uno de los dedos de su pie se movió, rozando la tela suave. Bien, todavía tenía al menos una pierna, entonces, eso era algo. Todavía podría convertirse en el shinobi de salto más rápido, si eso fuera todo lo que le quedara. El silencio lo estaba consumiendo, especialmente el vacío que traía consigo mismo, y los pensamientos de Naruto se dirigieron hacia adentro, al vago dolor en su estómago, que sin duda estaba tan vendado como el resto de él. Sin embargo, apenas le importaba la piel, sino lo que yacía encerrado debajo de ella. ¿Kurama? No llegó ninguna respuesta. Llamó a su compañero un par de veces más, pero su voz no llegó a la criatura enjaulada que se había vuelto casi como un amigo, o al menos, no respondió. Naruto solo encontró un vacío arremolinado en su interior, sus pensamientos sonaban amortiguados incluso para él mismo. Él fue herido. Había una buena posibilidad de que Kurama se hubiera agotado por mantenerlo con vida. Sus heridas se sentían como si fueran extensas, y el hecho de que su curación acelerada no lo hubiera curado todavía era preocupante.
Se congeló en sus pensamientos mientras consideraba su pesadilla, y el extraño vacío que lo penetraba ahora, como si un ruido perpetuo hubiera sido silenciado de repente. Apenas podía sentir más que indicios del chakra de Kurama en sus venas. Nunca se habían sentido tan claros, tan impolutos, con solo su propio chakra fluyendo libremente. Era como si el zorro se hubiera ido. En cambio, cuando llegó a ese lugar profundo donde se suponía que debía estar el sello, hubo un toque giratorio de algo más. Algo que se sentía como confianza, orgullo y consuelo. Reconoció ese sentimiento, aunque sabía que era imposible. «Padre». No le llegó ninguna respuesta y suspiró. Solo sintió un rastro, una chispa distante y caprichosa de chakra, un remanente de intención y acción. Tal vez un último aliento, viviendo dentro de él. Era como si esa parte de su padre que una vez se le apareció para cerrar su sello, ese fragmento del cuarto Hokage, hubiera regresado al sello. Sin embargo, ese chakra se había agotado, desapareciendo en la nada. ¿Cómo podría estar de vuelta? A menos que recordó su pesadilla, esos últimos momentos de horror y el furioso Kyuubi. Kurama, arrancado del sello a la fuerza, devorado por la criatura mucho más grande que se alzaba sobre todos, libre de un Jinchuriki. Se recordó a sí mismo, enfrentándose a él, usando sus últimas fuerzas para sellarlo, para obligarlo a convertirse en un nuevo anfitrión. Pero eso no pudo haber sucedido. ¿Fue un sueño, no? Naruto trató de gritar, pero todo lo que emergió fue un débil gorgoteo que se convirtió en un ataque de tos. ¿Realmente había sucedido? ¿Había sellado a Kurama, así como lo que quedaba de sus padres? ¿Habían vuelto a morir? Se concentró en el sello y pidió algo, cualquier cosa, de esa parte de su padre, alguna señal de que estaba vivo, de que había engañado a la muerte. Que Naruto no había fallado en salvar a sus padres en la única oportunidad que tenía de hacerlo. Su cuerpo se convulsionó incontrolablemente cuando un torrente de emociones lo atravesó, y tembló cuando sus ojos se abrieron en el crepúsculo. Luchó contra el dolor, contento de poder ver el techo ahora, de poder tener algún sentido de la realidad. Incluso la tenue luz que inundaba la habitación ardía en sus ojos, pero ignoró la dolorosa sensación, asimilando su entorno. Tosió, escupiendo una mezcla de sangre y baba, pero su momento de asco fue interrumpido. Una figura alta apareció en la habitación, su chakra fuertemente controlado. La forma apareció a la vista, aunque parecía más una sombra que una persona real, e inclinó la cabeza hacia un lado como lo haría un pájaro. En lugar de una cara normal, solo había una máscara extraña. Por un momento irracional, Naruto imaginó que era Tobi, regodeándose, y siseó con miedo o odio, no podía decirlo. Le tomó unos buenos segundos darse cuenta de que, en cambio, estaba mirando a uno de los Anbu de Konoha, un shinobi especialista. Su máscara parecía una rata. Naruto no podía recordar si alguna vez vio la máscara de rata en uso. Antes de que pudiera croar algo, el Anbu habló en su lugar. «Trate de no moverse, señor. Sus heridas son graves», dijo Rat en un susurro silencioso, aunque incluso ese sonido parecía hacer eco en la cabeza de Naruto, chocando dolorosamente con el silencio. Hizo una reverencia muy pequeña. «Le informaré a Sarutobi-sama que te has despertado. Por favor, descansa». Por mucho que Naruto trató de aferrarse a la imagen del ninja con máscara de rata, su cansancio lo impidió, y su cuerpo lo traicionó cuando sus pesados párpados se cerraron de nuevo y la habitación se desvaneció. Aferrándose al borde mismo de la conciencia, Naruto apenas podía sentir a alguien trabajando con jutsu médico en él, la calidez del chakra extraño aliviando su dolor y arrullándolo en un sueño más profundo. Imaginó que Sakura lo había alcanzado, y la más vaga de las sonrisas cruzó su rostro antes de que el dolor y la oscuridad se lo robaran. Podrían haber pasado horas o incluso días hasta que volviera en sí, aunque sospechaba que era más corto, ya que podía sentir que los vendajes en su rostro no habían sido cambiados, todavía empapados de sudor y sangre. No había otra forma de saberlo ahora, no con las constantes olas de olvido y vacío que lo aplastaban. Tampoco había ventanas en la habitación, que en ese momento estaba débilmente iluminada, probablemente para no dañar sus ojos. El dolor no era tan fuerte como antes, y sus ojos vagaron por la habitación de nuevo, deteniéndose en pequeños estantes con pergaminos, pequeñas botellas llenas de píldoras y un solo kunai de 3 puntas. En algún lugar cercano, un niño lloraba. Eso fue lo que lo había despertado, y se giró muy lentamente hacia el sonido. «Estás despierto una vez más». Fue una declaración cuidadosa de la oscuridad cercana, pronunciada con cierta vacilación. Hablado por una voz vieja y familiar del pasado lejano.
Naruto sintió que las lágrimas se abrían paso en las esquinas de sus ojos cuando se dio cuenta de lo que eso podría significar. Estaba empezando a temer que la fiebre te detuviera. ¿Cómo te sientes?, preguntó amablemente el tercer Hokage. Intentó Naruto, graznando. Agua, resonó hacia la habitación a oscuras. Su garganta se sentía como el desierto de Suna, seca e implacable. Apretó los dientes al pensar que lo primero que le dijo al anciano, de vuelta de entre los muertos, fue algo tan banal como tal petición. Cuando el agua tocó sus labios resecos, Naruto trató de levantar la mano hacia el pequeño cuenco por puro instinto, y el dolor atravesó su brazo, aunque se abrió paso a través de él, se había sentido mucho peor en el pasado. Era como tratar de arrancar 1000 cadenas para moverse, pero logró mover la mano. Lentamente, con cuidado, encontró el cuenco ofrecido a mitad de camino y se lo llevó a los labios, levantando la cabeza tanto como pudo. Tal vez era una solicitud banal, pero en este momento, no le importaba. El agua del pequeño arroyo bañaba sus labios como ambrosía, el siempre dulce vino de los dioses. Fue como un sueño hecho realidad, un sabor fresco de la vida, y simplemente no fue suficiente. Demasiado bueno para ser verdad, demasiado puro para beberlo con reservas. Naruto inclinó el tazón pequeño aún más. Más. Apenas se había dado cuenta del estado en que se encontraba su garganta. Había estado gritando. Y aunque el agua fría dolía, se sentía bien, limpieza. El agua fluyó por su cara, por su barbilla, sobre la almohada. Sus vendajes mojaron y empaparon, liberando el olor de la sangre seca. Lo hizo temblar de alivio, y esperaba que el toque frío nunca terminara. Todavía no fue suficiente para apagar las llamas que parecían quemarle la garganta, pero gran parte de la aspereza se desvaneció. ¿M más?, preguntó, tratando de enfocar su mirada, sus ojos vagando para encontrarse con los del tercero. El tercero, el pensamiento volvió con toda su fuerza. ¿Podría ser realmente que estaba hablando con el hombre a cuyo funeral había asistido? Su abuelo en todo menos en el nombre se apartó de la cama y Naruto lo perdió en la penumbra. Se desvaneció en la oscuridad también como cualquier nada. Todavía había un niño llorando, en algún lugar de la habitación. ¿Por qué un niño estaba desatendido? Trató de torcer la cabeza, de perforar la oscuridad de la habitación, pero el movimiento le dolió y un escalofrío le recorrió la piel. Sin embargo, con paciencia y deliberación, pudo moverse. Esa fue una buena señal. Todas sus partes parecían estar donde se suponía que debían estar, aunque completamente cubiertas con vendajes ensangrentados. De repente, la pequeña luz de una vela se encendió en la habitación, proyectando miles de sombras por todas partes. Era la única luz en medio de la oscuridad. No había ningún niño en la dirección de los gritos agudos. Había sido engañado por los extraños ecos de la habitación pequeña y cerrada, y se preguntaba qué tan intencional era realmente esa dirección equivocada. Podía ver ese nivel de paranoia entre algunos de los médico nin. El tercer Hokage lo miró fijamente. Su silueta no tenía su sombrero triangular habitual, y Naruto se sintió un poco desconcertado por eso, pero la imagen un tanto corta pero imponente era inconfundible. Tal vez. Descartó el pensamiento, no le haría bien adivinar sin nada sobre lo que apoyarse. Las conjeturas vacías no tenían sentido, Kakashi le había dicho una vez. Por supuesto, eso podría haber sido sobre la trama del próximo número de Icha Icha, qué sé yo. Alguien que tenía que ser el tercer Hokage le estaba sirviendo un nuevo tazón de agua, luciendo bastante cómodo en la oscuridad, atendiendo a su pequeña vela que parpadeaba alegremente. No se sentía como si hubiera alguien más en la habitación, además del niño pequeño, y eso era extraño. ¿Dónde estaban los Anbu, guardianes siempre presentes? ¿Fuera de la puerta, tal vez? El niño seguía llorando, y Naruto tuvo que girarse por completo para verlo, recluido en el rincón más alejado de la habitación. El pelo mojado y la tela se le pegaron a la nuca cuando se incorporó un poco, una sensación incómoda. Ahí estaba, entonces. Una pequeña cuna, en la que un niño diminuto se movía inquieto, llorando por algo que podría haber sido dolor, hambre o una pesadilla reciente. ¿Quién podría decir con los niños? Una realización escalofriante recorrió la columna vertebral de Naruto cuando vio el delicado mechón de cabello rubio brillante sobre las mejillas regordetas, cada una de las cuales estaba marcada con 3 pequeñas líneas, como cicatrices. Bigotes, casi. Las sombras fantasmales de la vela jugaron sobre esos rasgos familiares, y no pudo evitar asombrarse. Era él, se dio cuenta. El niño era él, un pequeño Naruto. La pesadilla era real.
Dejó escapar un sollozo lastimero mientras su mente regresaba rápidamente a su llegada, al momento en que había estado junto a su padre vivo, y lo ayudó a completar el ritual que le robó la vida. El pequeño Naruto había estado allí, su yo más joven, y aquí estaba ahora. Un Jinchuriki fresco, creado por su propia mano. No tenía sentido que el chico estuviera aquí. Había un ala separada para niños pequeños en el hospital de Konoha, y Naruto estaba seguro de que el tercero habría colocado al niño en la parte más segura, sabiendo lo que llevaba dentro. Sin embargo, allí estaba, en una de las salas cerradas del hospital, con él. Este lugar estaba, a juzgar por la falta de ventanas, reservado para invitados heridos o prisioneros. Con los shinobi por lo general era una mezcla de los dos, supuso. Sin embargo, ciertamente no estaba destinado a niños. Por favor, ayúdate a ti mismo. Sarutobi ofreció otro pequeño cuenco de agua. Los ojos del anciano se posaron en el niño, y luego volvieron a él, y Naruto prácticamente pudo sentir los engranajes girando. El tercero no estaba tratando de mostrarlo, pero claramente estaba prestando mucha atención al niño que lloraba, incluso cuando sus ojos miraban aparentemente a través de Naruto. Su mirada no era hostil, tal vez intrigada, ni contemplativa, intrigante. Podía creer todo eso. Naruto señaló débilmente al bebé, a sí mismo. ¿Podrías ayudar? Sarutobi volvió a ofrecer su taza con agua. Naruto frunció el ceño levemente mientras ignoraba el gesto, por muy reseca que aún se sintiera su garganta. Esto no era característico del anciano, y trató de sentarse para tomar aire y poder hablar. No ayudó mucho. Dame. Aquí, susurró indicando el agua. Las palabras eran lentas, y su lengua se sentía como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Este fue probablemente el tiempo más largo que había estado en un hospital, y eso solo a juzgar por la forma en que su voz era áspera. Si Kurama hubiera estado todavía allí, se habría recuperado hace mucho tiempo, estaba seguro. Pero, no lo era. Por primera vez en su vida, era solo humano. Ve a ayudar. La tarea de sentarse resultó casi imposible, ya que el peor dolor estaba en su pecho, donde la garra viciosa de Kurama lo había atravesado. De repente se encontró respirando tan poco que no pudo encontrar ninguna fuerza en sí mismo, y simplemente se hundió en su lugar. Justo cuando pensó en esa herida, se reveló, como si reaccionara ante él, y un dolor helado le atravesó el costado. El tercero sintió lástima y Naruto sintió que las manos en forma lo ayudaban a levantarse, llevándolo a una posición más cómoda. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque el tercero era viejo, parecía que siempre lo había sido, tenía más de 10 años menos que el hombre que mejor recordaba. A la luz de las velas era imposible entender lo que estaba pasando por la cabeza de Sarutobi mientras estaba de pie allí con un rostro perfectamente inexpresivo. Sus ojos eran las sombras más oscuras, aunque pequeñas luces brillaban en su interior, traicionando la oscuridad, su vela parecía brillar más que el sol. Los ojos de Naruto simplemente no se ajustaban y suspiró. Logró mover una mano temblorosa lo suficiente como para tomar el agua y beber. Algunos tragos más. ¿Qué hay del pequeño Naruto? Fue su primera pregunta completa, mientras escuchaba los gritos de su contraparte más joven. ¿Por qué me cuidas? ¿Cuándo? ¿Él está llorando? Sarutobi asintió débilmente y se dirigió hacia la cuna con pasos medidos. Naruto captó los susurros calmantes que el tercero usó para calmar al niño. Se sentía extrañamente familiar. Casi podía imaginarse a sí mismo como un niño pequeño, escuchando una canción como esta, sentado en el regazo del anciano mientras hacía su papeleo con una pequeña sonrisa. Eso incluso podría haber sucedido, reflexionó, pero probablemente había sido demasiado pequeño para recordarlo realmente. El método de calmar también funcionó. El pequeño Naruto se calmó y comenzó a escuchar al tercero, moviéndose fácilmente con el ritmo, calmándose por segundos. Lentamente, los ojos del chico se cerraron. Naruto luchó con su agua, obligando a su otra mano a unirse en un intento de obtener un poco más de influencia, aunque fue casi inútil. Era como sostener un peso pesado o realizar una hazaña de fuerza increíble, ya que sus músculos se sentían como de goma. Y esto era solo un pequeño cuenco de agua, ni siquiera podía imaginar caminar en este momento, era completamente inofensivo. Bebió una vez más lento, con más cuidado que antes, paciente. Esta vez, no derramó ni una sola gota. Esta vez, habría sido un desperdicio. Le tomó un tiempo vaciarlo, pero al menos ahora no sentía que su garganta se le escaparía en un segundo. Todavía dolía, pero Naruto podría vivir con un dolor, si tuviera que hacerlo.
Intentar poner el cuenco en el gabinete cercano resultó demasiado duro para sus músculos, y resbaló y cayó al suelo con un ruido suave. Atrapar la pequeña cosa de madera habría sido demasiado doloroso, estaba seguro, así que ni siquiera se molestó en intentarlo. El anciano, después de haber calmado al niño con la canción de cuna, se dio la vuelta y recogió el cuenco, mirando a Naruto a los ojos. La mirada se demoró, evaluando el estado físico de Naruto. Estaba haciendo exactamente lo mismo que Naruto, observar y esperar. Naruto trató de ser lo más paciente posible pensando frenéticamente. El pueblo probablemente creía que era un espía, al menos el Hokage lo haría. Eso explicaba su presencia en el ala segura y la naturaleza cuidadosa de los movimientos del tercero. ¿Qué más pensaría alguien sobre un completo extraño, apareciendo en medio de un desastre como el ataque del Kyuubi? Lo golpeó, entonces, lo que había hecho. El kunai de 3 puntas en el otro extremo de la habitación todavía estaba allí. Podía ver la luz de la vela parpadeando en sus bordes afilados como navajas. El Iraishin. Había usado la técnica de su padre, pero había hecho algo que no debería haber hecho. Algo que parecía imposible. En lugar de viajar al kunai que estaba tan cerca, a la distancia de la vista, algo lo había desviado de su curso, lo había arrojado a un viaje lleno de baches y dolor, a través del espacio y el tiempo hasta el comienzo de todo. Y él había terminado aquí. Aquí, en el ataque del Kyuubi, en los últimos momentos de la vida de su padre, la única otra persona que lo había dominado. Estaba en el pasado, y había comenzado a formarse una teoría sobre por qué. Había un aspecto de manipulación del tiempo en el sello de Iraishin, supuestamente por meros milisegundos, apenas lo suficiente para que la técnica funcionara. Ni días, ni semanas, y ciertamente no años. Sin embargo, él había hecho precisamente eso. Rompiendo los límites. Kurama. Esa era la única explicación. El chakra de la bestia con cola había estado aumentando en sus venas, mezclándose con el suyo mientras lo dejaba correr salvajemente, su concentración en la nueva técnica. El chakra era inofensivo para él, ya que hacía tiempo que se había acostumbrado, pero no había considerado lo que podría hacerle a un jutsu como este. Su padre no había sido un Jinchuriki, solo había usado su propio chakra para esta técnica. Sin embargo, Naruto había vertido su propio suministro considerablemente, y al no poder llegar a su destino previsto, había usado lo que podía agarrar para extender el tiempo disponible para él. El increíblemente potente e imposiblemente impredecible poder del 9 colas. Tuvo suerte de no haber aparecido sobre la mesa de la cena del primer Hokage Uchiha Madara, considerando todas las cosas. Sin embargo, Kurama se había ido. Trenado por el uso de Naruto de la técnica Iraishin, la criatura de chakra viviente había entrado repentinamente en una realidad en la que ya existía, y a diferencia de los seres físicos, la bestia con cola no tenía defensa contra la paradoja de existir más de una vez. No tenía trucos inteligentes de viaje en el tiempo para sortear ese problema. Por lo tanto, el más fuerte, el Kyuubi que atacó a Konoha, lo había engullido, absorbió al futuro Kurama directamente a través del sello. Naruto hizo una mueca mientras sus pensamientos errantes se enfocaban de nuevo en el tercero, dejando la situación a un lado por un momento a favor de asuntos más inmediatos. Un tercero más joven, recién despojado de su sucesor, sin duda pronto volvería a ocupar su puesto. Era el llamado dios de Shinobi, y probablemente el Shinobi más fuerte desde el primero, según la mayoría. ¿Qué haría este hombre con la información que podía dar? ¿Qué haría un Kage, recién salido de una guerra y del ataque más devastador a la aldea que se recuerde, con la llave del futuro? ¿Cómo explico quién soy? Naruto consideró la pregunta por un momento, preguntándose si podría basarse en sus experiencias. En realidad nunca había conocido al tercero como un Kage, solo como una figura de abuelo. La primera vez en su memoria que el hombre había hecho todo lo posible había sido cuando murió. Decir la verdad era su mejor apuesta, supuso, pero no tenía idea de cómo reaccionaría el anciano. ¿Podría siquiera mentirle a la cara al tercero si quisiera? Naruto respiró hondo, sintiendo que el vacío en su estómago daba paso a una inquietante náusea. Aquí va nada. Abrió la boca, deteniéndose en la indecisión, tomando solo una respiración temblorosa. Pensó frenéticamente en algo sin importancia que preguntar, para poder ganar un par de segundos, o eso, o dejar escapar todo lo que sabía de una vez, para terminar de una vez. Sarutobi, notando su vacilación, habló primero. El sello se aplicó con éxito, como querrás saber, comenzó Sarutobi, mirando al niño a su lado con una expresión cariñosa que envió un escalofrío por la espalda de Naruto.
El pequeño Naruto estaba durmiendo felizmente en su cuna, sin darse cuenta del tenso enfrentamiento. Para convocar al Shinigami y bloquear el chakra de la criatura debilitada, un plan admirable y de sacrificio personal. Puedo ver claramente que el sello se basa en el de Kushina, pero es mucho más complejo. ¿Cuál es su propósito? Naruto frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Otra prueba?, murmuró por lo bajo, encontrando los ojos del tercero. Se removió levemente en su lugar cuando el anciano encontró su mirada con una intensidad que le robó el aliento. No podía alejarse, no en el estado en que se encontraba, pero no había duda del asombroso poder que el tercero le estaba mostrando deliberadamente, al menos en parte. A la luz de la vela parpadeante, el tercero sonrió, sus ojos brillando con interés. Ese sello no está destinado a mantener al Kyuubi encerrado para siempre. Naruto suspiró, y la falta de sorpresa en los ojos del tercero lo convenció de que el hombre ya lo sabía. Sin embargo, podía ver la tensión en el cuerpo del anciano y sabía que era mejor que respondiera, o enfrentara al dios de Shinobi mientras era completamente incapaz de siquiera levantarse. Los Bihulu no son intrínsecamente malvados, son más una fuerza de la naturaleza. Un volcán que entra en erupción en medio de un pueblo no quiere destruirlo por algún tipo de ira mal entendida. Sin embargo, todo lo que los humanos hemos hecho por el Bihulu es para sellarlos en personas vivas, para tratar de silenciarlos, por lo que es natural esperar resistencia. Sin embargo, su poder será necesario. El tercero dejó escapar un murmullo de sorpresa, pero no ofreció ninguna protesta. El Ake no Fuin Shiki no es una prisión. Es una puerta. Una puerta cerrada, pero que se puede abrir con la llave correcta. Cuando el Kyuubi entienda lo que significa existir dentro de un Jinchuriki, y sé que eso suceder ya que el sello no le prohíbe mirar lo que sucede afuera, se convertirá en algo más que una bestia. Sin embargo, si de alguna manera me equivoco. Naruto se movió un poco en su cama, con dolor en el pecho. Intensificándose, pero él lo ignoró. El sello está diseñado para permitir que las gotas de chakra se filtren, robando lentamente al zorro su poder, para que no se libere fácilmente. Sin embargo, se necesitarían años de coexistencia para que eso dé sus frutos. Coexistencia. Naruto se estremeció al pensar en ese momento de pánico cuando las 9 colas habían sido arrancadas. Esperaba que un remanente de su Kurama continuara, en el niño pequeño. No estaría bien, de lo contrario. Es una responsabilidad casi imposible de soportar, ser un Jinchuriki, susurró Naruto, dándose cuenta de que una constante en todos sus años como shinobi ahora se había ido, arrancado a la fuerza, comido. Kurama, al final, había sido parte de él. Si no es un amigo, entonces un verdadero compañero, un Bihulu que simplemente compartió su cuerpo y su vida. Y ahora, no había nada, al menos para él. Al final, podría ser para mejor. ¿Para quién? Sarutobi mantuvo su postura impasible, pero por dentro, Naruto podía decir que rápidamente estaba haciendo conexiones y descartando teorías una tras otra, inquietantemente rápido como lo eran todos los genios. ¿Para Naruto o para Konoha?, preguntó. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Naruto balbuceó entonces, algo confundido por el cambio de tema. Konoha siempre fue lo primero para mí. El tercero frunció el ceño y sus ojos clavaron a Naruto. ¿Es por eso que dejaste que Kushina usara la técnica de su clan, sabiendo que la mataría? ¿Es por eso que no usaste el Shiki Fujin tú mismo, para que pudieras vivir, para Konoha? ¿Qué? Naruto sintió que la ira crecía dentro de él, aunque parecía faltar, solo había un remanente de la ira que era capaz de liberar cuando peleaba con Kurama, aún así, estaba furioso y apretó los puños, incluso cuando las sacudidas de agonía viajaron a través de él. Sus dedos fuertemente vendados. Al menos una herida se abrió y empezó a sangrar de nuevo, la sangre caliente lo despertó de su estupor. Siseó las siguientes palabras más fuerte que antes, los recuerdos de esa terrible pelea al frente de su mente. Nunca quise que murieran, viejo. Ella, mamá debería haber vivido, pero ella era tan testaruda, y papá, debería haber sido yo quien usara esa técnica, no él. Entonces podría haber tenido un padre, como debería haber sido al principio. Nunca deseé algo como esto, lo perdí todo, otra vez. El niño pequeño se retorció en sueños, las fuertes exclamaciones casi lo despertaron. Naruto lo miró, un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de lo que significaba que el pequeño Naruto estaba allí. Fue un puro milagro, pero el niño no se despertó, y Naruto se volvió hacia el Sarutobi, no más tranquilo por ningún tramo de la palabra, pero tal vez un poco más centrado.
Por un breve momento, el tercer Hokage sonrió en las sombras, como si acabara de ganar un partido de shogi difícil contra un Nara, aunque la expresión se desvaneció tan rápido que Naruto se preguntó si realmente la había visto. ¿Cuál es tu juego, Oji-san? Naruto preguntó por fin, con cierta calma, todavía echando humo por dentro mientras sentía sangre goteando por su mano y sobre las sábanas blancas de su cama. No entiendo a lo que te refieres, ¿por qué lo primero que preguntas es sobre esa maldita foca? El tercero alzó una ceja. Dime, cuando sellaste el Kyuubi, ya estabas herido, ¿correcto? Ignoró la ira de Naruto, aunque estaba visiblemente intrigado por su forma de dirigirse. Vi el chakra del demonio fluyendo a través de ti, atravesando tus heridas. Hizo lo mismo con muchos en el pueblo, y todos menos unos pocos murieron a causa de él, pudriéndose por su influencia corruptora, su veneno. Eso solo sucede si no sabes cómo negar sus efectos, gruñó Naruto más que decir. Lo sé, obviamente. No insultes mi inteligencia, incluso si no soy un genio, claramente sabes lo suficiente como para atreverte a ponerme en la misma habitación que el niño. Miró por encima. Probablemente me tienes cubierto con más sellos de supresión de chakra de los que puedo contar, así que solo escúpelo. No puedo detenerte. ¿Cómo sabes que el sello aguantará? Preguntó el tercero, ignorando la demanda. Por supuesto que sé que funcionará, porque lo he visto hacerlo. Naruto trató de cruzar los brazos, manchando aún más las sábanas, pero tuvo que rendirse a la mitad, sus brazos simplemente se negaron a moverse correctamente. Se conformó con una mirada. Mira, claramente estás tratando de atraerme a algún tipo de trampa verbal, y ya tengo suficiente de eso de Shikamaru. Sáltate la parte media y llega al final. Por un momento, pensó que vio a Sarutobi sonreír de nuevo, aunque sus ojos permanecieron duros. El ataque ha afectado a muchos, y el chakra del Kyuubi es corrosivo no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Cuando te encontramos, estabas cubierto de sangre y el vil chakra te devoraba, incluso cuando tu cuerpo lo expulsó. La mayoría de los que no murieron por la exposición a ese chakra también están en el hospital, en la sala psiquiátrica. Naruto sintió que estaría enfermo. ¿Se volvieron locos? Delirios, asesinos e indiscriminados sobre sus objetivos. La mayoría son civiles, no representan una gran amenaza. Puedes imaginar que es una historia diferente con los shinobi. El tercero suspiró. Me temo que pasarán algunas semanas antes de que tu cuerpo se recupere de lo que pasó. Conservarás cicatrices, creo, incluso con los mejores tratamientos por parte de la mejor gente que tenemos. Hizo una pausa, durante un largo rato. Antes de seguir adelante, debemos resolver algo. No eres Minato, ¿verdad? Naruto parpadeó confundido. Por supuesto que no, ¿qué estás? Sacudió la cabeza levemente. Lo entiendo. Tú también crees que estoy loco, ¿no? Pero, ¿por qué habrías de...? Miró su forma vendada con consternación, dándose cuenta de que entre su cabello rubio desgreñado y sus ojos azules, él parecía muy parecidos a su padre, incluso tenían más o menos la misma edad, también, por loco que fuera. También había estado usando la capa y sosteniendo un kunai de 3 puntas. Ah. Sí, puedo ver por qué lo harías. Pero puedes hacer pruebas o algo para verificar, ¿verdad? Naruto trató de vislumbrar lo que Sarutobi estaba pensando mientras el hombre miraba impasible. Había pasado suficiente tiempo con el viejo Hokage para tener una idea de cómo era, pero no podía estar seguro. Sin embargo, la idea de que el anciano honestamente lo confundiría con su padre, no parecía probable. Sin embargo, si lo hiciera, tendría que reprimir eso de raíz, ahora mismo. Naruto entrecerró los ojos e hizo una mueca. Lo entendiste todo al revés. Minato, mi papá, está muerto. Yo mismo lo vi morir. Sentí que lo último de su chakra lo dejaba cuando usó sus últimos momentos para arrancar el chakra del Kyuubi, sellando una parte de él. En el dios de la muerte. No soy él, y no estoy seguro de cómo puedes confundirnos, somos un poco diferentes. Supongo que me parezco demasiado a una momia para decirlo físicamente, pero eso no debería importar. Hizo una pausa y miró de nuevo al niño pequeño, que estaba contento con dormir hasta tarde, sin saber cuántas cosas locas le esperaban más adelante en la vida. Mi nombre es Uzumaki Naruto. No soy Minato, soy su hijo. Hizo una mueca cuando se arrastró con fuerza más erguido, consciente de que algo le desgarraba la espalda, puntadas que le desgarraban la piel bajo el estrés. Usé el Gaijin, fui la segunda persona, hasta donde yo sé, y como probablemente sepas, ese es un jutsu de tiempo y espacio. Lo sobrecargué con el chakra de Kyuubi por accidente.
El lugar donde salí, donde finalmente pude controlarme, estaba aquí y ahora. Soy el niño en esa cuna. Soy del futuro. Sarutobi asintió, y esta vez definitivamente sonrió. No era una sonrisa amistosa, ya que a Naruto le recordaba más a un depredador vicioso que a su Oji-san. El anciano se cruzó de brazos. Muy bien. Pruébalo. Solo unas horas antes, un estudiante se reunió con su maestro a puerta cerrada en la torre del Hokage, parte de la cual había sido arrasada por el ataque del Kyuubi. Un puñado de ambú de confianza estaban haciendo guardia fuera del edificio, incluso cuando los incendios arrasaban en partes aisladas del mismo, y no permitieron que nadie pudiera escucharlos, en caso de que alguien intentara algo divertido mientras la aldea sufría. Los asuntos del futuro de Konoha estaban en discusión, y no había demasiada seguridad. Jiraiya de los Sannin se paró junto a los restos en ruinas del ala occidental y sacudió la cabeza consternado. Estaba fuera de la aldea cuando ocurrió el ataque, ya que estaba persiguiendo cosas interesantes en los países vecinos. No fue hasta 1 o 2 días después, cuando el boca a boca cruzó las fronteras, que se dio cuenta de lo que había sucedido y se apresuró a regresar a casa lo más rápido que pudo. Había maldecido su decisión de no convocar a ninguno de sus sapos mientras estaba encubierto, dándose cuenta de que lo habría sabido mucho antes. Ya era demasiado tarde. Iwa desconfiaba de Konoha como siempre, y cuando hablaron por primera vez de la posibilidad de que su viejo enemigo, uno que los derrotó tan rotundamente en la Tercera Guerra Mundial Shinobi, se hubiera debilitado o incluso destruido, Jiraiya lo había atribuido a lo habitual. Exageraciones que pasaban con rumores como ese. Las afirmaciones de que el pueblo era un cráter humeante o que ardía como una vela obviamente fueron exageradas, pero rápidamente surgió un patrón. Desastre. El Flash amarillo estaba muerto, afirmaban algunos. Otros hablaron de sus heridas, de haber sido sacado del campo de batalla envuelto solo en una capa ensangrentada, desangrando su vida. Los rumores se difundieron con cierto regocijo entre la gente de Iwa, considerando las masacres de las que Minato había sido responsable entre sus fuerzas en la guerra, pero Jiraiya se obligó a ignorarlo y a dirigirse a la frontera con tanta velocidad como pudo sin ser visto como un espía. Los sapos lo habían informado cuando llegó a las paredes de Konoha. Yamatora le había mostrado la llave de un sello, aunque no era coherente con las circunstancias en las que la había recibido, y a Jiraiya se le ocurrió una posibilidad preocupante. La clave era sin duda para un sello muy complicado, lo suficientemente fuerte como para encerrar algo poderoso, algo enorme. Como una bestia con cola, como el Kyuubi. El silencio total de Konoha, ya sea de su antiguo sensei o de su alumno, solo hizo que las cosas parecieran más terribles. Dejando a un lado sus propias preocupaciones por el momento, pensó en las repercusiones en las relaciones internacionales que había sido enviado a monitorear. Solo el rumor de la muerte de Minato enviaría un fuerte mensaje a todos los enemigos de Konoha, declarando su debilidad. Aunque había sido un Kage por un tiempo relativamente corto, la reputación de Minato era legendaria, e Iwa en particular estaba aterrorizado de enfrentarse a él en el campo de batalla, negándose incluso a acercarse demasiado a la frontera. Con él muerto o herido, podrían decidir que ahora es el momento de tomar lo que querían. Además de eso, había que considerar a Kyuubi no Youko. Una bestia con cola no desapareció simplemente, y Jiraiya tuvo la sensación de hundimiento de que sabía lo que le había sucedido. Liberado del sello de Kushina, seguramente matándola, la única forma de deshacerse de él sería colocarlo en un lugar nuevo, y sospechaba que para eso estaba la llave. Era para el sello de un nuevo Jinchuriki. Sarutobi pareció bastante sorprendido cuando Jiraiya apareció ante él en las ruinas de su torre en ruinas, exhausto y somnoliento, aunque con una determinación ilimitada clara en su rostro. Sin demora, los dos ninjas se dirigieron a la oficina de Minato, que había sobrevivido a lo peor del ataque del Kyuubi. Vine lo más rápido que pude, dijo Jiraiya. El 9 colas, apenas puedo creerlo. Sacudió la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo escapó del sello? Lo revisé hace solo 1 o 2 meses. Kushina estaba en buena y... El tercero suspiró. Buena pregunta, no sé la respuesta, respondió, cruzando las manos mientras se sentaba en el escritorio, en la silla que había sido suya durante décadas, aunque recientemente se había convertido en el dominio de Minato. Podemos suponer que quien liberó a la criatura sabía dónde se guardaba y cuándo el sello estaría en su punto más débil. Parto. Sarutobi asintió lentamente. Kushina estaba en un lugar seguro y apartado, bien fuera de la aldea, en caso de que algo saliera mal. Minato estaba allí.
Aunque no se sabe qué sucedió exactamente, sabemos que la criatura fue traída aquí, tal vez invocada desde lejos, después de que fue arrancado de su anfitrión. Kushina sobrevivió, por un tiempo, la longevidad de Uzumaki, estoy seguro, pero le costó la vida colocarlo en un nuevo recipiente antes de que pudiera destruirlo todo. Ella está muerta, entonces. Jiraiya suspiró. ¿Le quitó la vida, Shiki Fujin? Preguntó, aunque estaba seguro de que sabía la respuesta. ¿Y Minato fue quien lo selló? El tercero asintió levemente, aunque fue un gesto vacilante. Él suspiró. No sé. Jiraiya entrecerró los ojos. Está bien, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? Naruto se convirtió en el nuevo Jinchuriki, ¿eso es un hecho?, respondió finalmente Sarutobi. A su hijo, recién nacido, se le asignó la misma tradición que se ha transmitido al linaje Uzumaki desde los comienzos de Konoha. Supongo que es apropiado, aunque es una carga pesada de llevar. Él frunció el ceño. Hay algo extraño en todo esto, Jiraiya. No solo el sello, que es mucho más complejo de lo que esperaba, sino cierta persona. Hubo un silencio por un momento mientras Sarutobi miraba por la ventana, agrietada y tambaleante, antes de girarse y sacudir la cabeza. Sé que debo concentrarme en otras cosas, pero no puedo dejar pasar las cosas. La aldea está debilitada, tanto en fuerza defensiva como en moral, por la destrucción que se produjo sobre ella. Tu presencia ayudará un poco, y he enviado un mensajero para encontrar a Tsunade también. Necesitaremos todo lo que podamos reunir para capear esta tormenta. Se ve incluso peor de lo que imaginaba, comentó Jiraiya cuando finalmente se sentó frente a Sarutobi. El zorro hizo un buen número en la aldea, cientos están muertos. Y era cierto, Konoha estaba devastada, el hollín aún obstruía el aire, incluso una semana después del ataque de Kyuubi. Los incendios forestales ardían en las profundidades del bosque y los edificios se desmoronaban lentamente, arrancados de sus cimientos. Los bosques circundantes tenían nuevos claros que habían sido arrancados por enormes garras, el mismo paisaje rediseñado con una aplicación de violencia insondable. El muro exterior todavía estaba allí, al menos en parte, pero era necesario llenar grandes brechas, y las fuerzas policiales de Uchiha estaban trabajando horas extras solo para introducir una pequeña medida de control en el caos. No ayudó que muchos de ellos hubieran muerto en la lucha para expulsar a la criatura del pueblo. El daño físico fue insustancial en comparación con la cantidad de muerte que había en el aire, la clara sensación de desesperanza que había atrapado a todos a raíz de la tragedia, cuando la magnitud del caos se hizo evidente. En un cruel golpe del destino, Konoha había perdido a la mayoría de sus poderosos shinobi, y muchos más seguían luchando con su vida en el hospital, tal vez para nunca volver a pelear. La locura era demasiado común, inspirada o no por el nocivo chakra del Kyuubi, y más de un shinobi había sido derrotado por pura necesidad mientras atacaban a inocentes aldeanos, imaginándolos como terribles demonios. Tomará años para que Konoha regrese a su estado anterior, dijo Sarutobi en voz baja, luciendo cansado y viejo. Estoy seguro de que las naciones vecinas ya nos están observando con anticipación, preparándose para intervenir si nuestra debilidad se vuelve demasiado evidente para ignorarla. Desafortunadamente, eso es cierto. Jiraiya asintió con cansancio. Onoki Defense Sitter ya habría actuado si no tuviera miedo de que el Kazekage pudiera golpearlo en la espalda si intentaba algo. Se habla en las calles de Iwagakure de que el Kazekage cree que Onoki podría morir pronto y quiere usar él la mayor parte de la oportunidad. Jiraiya tomó un pequeño trago de sake, saboreando el sabor mientras se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que realmente pudiera disfrutarlo de nuevo. En este momento, preferiría ahogarse en esa bebida. Onoki está furioso, pero eso probablemente significa que está demasiado ocupado para invadirnos. Fue tan lejos como para afirmar que no nombrará un sucesor en el corto plazo, lo que sugiere que somos una ocurrencia tardía. Podría cambiar de opinión, sin embargo. Esa charla que mencionaste, dijo el tercero contemplativamente, sus ojos brillando por un breve momento. Fue, por casualidad, comenzó en una de las casas de baños de Iwa. Tienen buenos baños. Jiraiya se permitió una breve y vacilante sonrisa. La incertidumbre de Iwa debería darnos espacio para maniobrar. Sin embargo, no deberíamos demorarnos demasiado. El Tsuchikage podría venir aquí personalmente, si cree que tiene algo que ganar con eso, y si ve esta aldea oprimida, ciertamente no lo haría. Dude en irrumpir. El tercero asintió lentamente y Jiraiya negó con la cabeza. Muy bien, suficiente sobre la maldita política, pospuse esto por mucho tiempo.
Pónmelo a mí, entonces. Kushina está muerto, Naruto nació y fue maldecido para ser un Jinchuriki. ¿Qué fue de Minato? Sarutobi suspiró. Jiraiya hizo una mueca. ¿Muerto, entonces? Quizás. Sarutobi tocó su pipa lentamente. Cuando el Kyuubi estaba libre y destrozando el pueblo, Minato y Kushina se encerraron con él, detrás de barreras protectoras, lejos de los muros donde su furia no podía destrozar más a los aldeanos. Sus cadenas y la barrera del espacio-tiempo me bloquearon. No tuve la oportunidad de abrirme paso lo suficientemente rápido para ayudar. Cuando sellaron a la criatura, todas esas técnicas fueron destruidas, las barreras se derrumbaron y entré. Allí, encontré a alguien. Jiraiya frunció el ceño con incertidumbre. ¿Alguien? El tercero asintió con cansancio. El pequeño Naruto sobrevivió, y otra persona más. Inicialmente, pensé que era Minato, se estaba desangrando y el chakra del Kyuubi lo había chamuscado por todo el cuerpo, por lo que poco podía hacer, pero asegurarme de que no todo estaba perdido. Que el niño tendría un padre. Lo llevé aquí, convencido de que él era mi sucesor, pero algo andaba mal. Me quedó claro cuando ayudé a limpiar sus heridas, ya que incluso ahora hay muy pocos ninjas médicos disponibles, con tantos trabajando para salvar a los que resultaron heridos en el ataque. Jiraiya parpadeó. Si no es Minato, entonces, ¿quién es esta persona? No lo sé, admitió el tercero, y se encogió de hombros con impotencia. Tiene el cabello rubio de Minato, sus ojos, y estaba usando su capa. Temí que pudiera ser Minato, contaminado por el Kyuubi, condenado a la locura como tantos otros, pero cuando lo alcancé, estaba despierto por unos momentos, solo llamando a Naruto. Se sirvió un trago mientras temblaba. Sin embargo, había demasiadas pequeñas cosas que no encajaban. No creo que él sea Minato, después de todo. Lo que plantea la pregunta ¿quién es él? ¿Un intruso? ¿Quizás el que liberó a la bestia con cola en primer lugar? Pero eso no encaja, ya que parece haber completado el ritual que convirtió al pequeño Naruto en un Jinchuriki, poniéndose en gran peligro en el proceso. Solo para volver a sellarlo en un recién nacido que sabría que estaría fuertemente protegido. Y mucho menos con lo último de su chakra. Jiraiya se paseó por la habitación. Todavía no ha podido hacer preguntas, supongo. Esto suena como las hipótesis a medio formar de alguien que no ha dormido lo suficiente. Envió una mirada de advertencia a su viejo sensei. ¿Esta persona ya se ha despertado? No, respondió Sarutobi en voz baja. Si eso no nos presentó lo suficiente como un rompecabezas, parece que ni siquiera vivirá para hablar de lo que hizo. Su condición ha sido crítica durante toda la semana y está mejorando lentamente. Si tenía la intención de hacer algo terrible, tenía una forma extraña de hacerlo. Jiraiya tarareó por lo bajo, preocupado. ¿Por qué crees que es otra persona, entonces? ¿Cambios físicos? El tercero asintió. Parece diferente. Estoy seguro de que también podrías notarlo. Hay algo que no encaja del todo, tal vez en la forma de su mandíbula y la inclinación ligeramente diferente de sus ojos, o las proporciones, el mismo tipo de diferencias que usarías para distinguir a un pobre Enge de la persona real. Usé una foto más antigua para comparar, no confiaba en mi memoria, y hay más de estos pequeños detalles, demasiados para no ser notados bajo escrutinio. Y los bigotes, me desconciertan por completo. De hecho, se parecen mucho a los de Naruto. Sin verlo yo mismo, no puedo estar seguro. Jiraiya se encogió de hombros. Usó el Ake no Fuin Shiki, supongo. Podría ser la causa de esa última característica, aunque no apostaría mi vida por eso. Sin embargo, parece algo plausible. ¿Cómo es eso? Sarutobi bebió su sake de un trago rápido, sin disfrutarlo. Simplemente deseaba calmar sus nervios por un tiempo, para no colapsar en su agenda, que apenas contenía horas para dormir. No lo admitiría, pero Jiraiya fue tan perspicaz como siempre. El chakra Bishulu funciona en patrones aparentemente caóticos. Jiraiya comenzó su explicación, frunciendo el ceño sombríamente. Minato y yo pasamos algún tiempo discutiendo ese aspecto teórico en particular hace un par de años, como un desafío intelectual. No es raro que un Jinchuriki obtenga algunas características físicas que recuerdan a los Bishulu, si se exponen al chakra canalizado. Hay varios ejemplos de ello a lo largo de la historia. ¿Un accidente, entonces? Jiraiya no respondió de inmediato, frotándose la barbilla. No necesariamente. La teoría permitiría un intento deliberado, aunque no sabría por qué alguien debería desear estas características.
Con la forma en que funciona este sello, por lo que puedo decir, fuerza el chakra del Kyuubi hacia abajo en ambos cuerpos, el uno usando el sello que sirve como conducto para la energía que se vierte en el Jinchuriki. No debería haber sido suficiente para inducir cambios físicos, ya que el cuerpo humano cede bajo la tensión mucho antes. Sin embargo, Minato podría haber encontrado una manera de sobrevivir a eso. Terrible Chakra siempre fue un genio en lo que respecta a la manipulación del chakra. No me extrañaría que descubriera una manera de protegerse de la influencia corruptora. Hay algo más. Una extraña firma de chakra. Sarutobi sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Hice que lo examinara uno de los ninjas médicos que juré silenciar, pero no pudo entender ni pies ni cabeza de los resultados del análisis. Solo pude hacer conjeturas educadas. Tal vez podrías arrojar algo de luz. Jiraiya miró rápidamente el contenido del papel, siguiendo los gráficos esbozados con los ojos entrecerrados mientras su mente saltaba a enormes listas de números oscuros que había aprendido como la palma de su mano, décadas atrás. Dos de las líneas eran muy familiares. Un rastro de chakra Biju, que era de esperar. Hay algo que coincide parcialmente con el patrón de Naruto como estaba la última vez que revisé, aunque siempre es difícil de medir en los no nacidos, por lo que es discutible. En cualquier caso, desde que Naruto es un Jinchuriki ahora, todas las apuestas están canceladas. También hay una extraña mezcla del propio chakra de Minato y el de Kushina, el Sannin parpadeó. No tenía idea de que eso podría pasar. Notable. Supongo que esta persona podría haberlo recibido cuando murió a través de Shiki Fujin. El chakra podría haberse adherido a algo familiar, suministró el tercero, cuando Jiraiya no continuó. El cuerpo de Kushina ahora es solo un caparazón. Ni siquiera un rastro de chakra sobrante. Tal vez, admitió Jiraiya. No puedo afirmar que entiendo todo, pero tengo la llave para el sello de Minato. Es un trabajo de Fuinjutsu realmente complicado. Voy a tener que echarle un vistazo a su hijo para estar seguro, y podría llevarme más de un par de días descifrarlo por completo, pero la principal diferencia está en la forma de sellar. La clave sugiere que está en un nivel completamente diferente al de los sellos habituales de Uzumaki. Minato lo mejoró, conservando solo la base de las técnicas de sellado de Kushina. A juzgar por lo que he visto, este sello debería incluso permitirle al Biju cierta conciencia, y posiblemente liberar chakra en su anfitrión. El tercero se estremeció. ¿Con qué propósito? Jiraiya sonrió levemente. Minato siempre me sorprendió con nuevas ideas, tal vez hay algo más que ni siquiera podemos empezar a adivinar. Pero estoy seguro de que será un trabajo sólido, si algo sucede, tengo la clave. Así que podré apretarlo o aflojarlo un poco. Minato nunca pondría en peligro a la aldea. Si fue Minato quien hizo el sello, dijo Sarutobi, mirando preocupado a Jiraiya. Si tengo razón, y tenemos un impostor en el lugar de Minato, ¿entonces qué? Presencié la parte final del sellado, después de que cayera el escudo de Kushina, y no había posibilidad de que hubiera ocurrido un cambio en ese momento. La persona que recuperé es el que selló al zorro. Si es otra persona, ¿qué significaría eso? ¿Qué peligros podría esconder el sello, colocado como estaba por un extraño? Jiraiya frunció el ceño, sopesando seriamente la posibilidad. Quienquiera que sea esta persona, Minato o no, debe haber usado una invocación de Toad para traerme la llave, y esa debe haber sido una de las últimas partes del proceso de sellado. ¿Notaste a Gamatora? Vi una convocatoria en retirada, coincidió Sarutobi. Creo que fue un sapo, pero no podemos tomar eso como un hecho. Se supone que es imposible engañar a un contrato de invocación, dijo Jiraiya. Podría preguntarle a Bunta, pero dudo que alguno de los suyos se presente ante un extraño, y tengo el contrato de invocación. Hizo una pausa larga. Suponiendo que estamos tratando con un impostor, uno muy bueno, me imagino que asignará una observación secreta. No. Sarutobi le sonrió a su alumno. Minato siempre fue demasiado bueno para no notar que Anbu lo seguía, y cualquier pretendiente lo sabría. No, te pediría que tomaras una posición como su acompañante, al menos por ahora. El verdadero Minato apreciaría el apoyo, estoy seguro, y ciertamente eres alguien que podría deducir si mis inquietantes sospechas son correctas. ¿Por qué siento que no va a ser tan fácil como parece? Jiraiya frunció el ceño. ¿Vas a tomar el sombrero, hasta que estemos completamente seguros de que es Minato? Hubo un fuerte golpe en la puerta. Adelante, llamó Sarutobi, una breve mirada de advertencia envió a Jiraiya. ¿Pasó algo? Sarutobi-sama, Jiraiya-sama.
El ambú con una máscara de rata se inclinó levemente. Vengo del hospital. Okage-sama se despertó. Bueno, espero y hayan disfrutado de este capítulo. En caso de que alguno de ustedes tenga alguna de cualquier tipo, me encantaría que lo anotasen dentro de la caja de comentarios. No tengo nada más que decir, así que los veo luego. Adiós.